¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, les voy a exponer sobre benzodiazepinas, en específica alprazolam, lorazepam, bromazepam y diazepam. Bueno, las benzodiazepinas se caracterizan por ejercer un cuádruple efecto, como son ansiolíticos, sedantes, anticonvulsivos y miorelajantes, pero en esta ocasión las 4 que les voy a exponer son ansiolíticos. Estos 4 componentes del efecto aparecen en cada benzodiazepina. Sin embargo, se administran para distintas cada una. Bueno, la mayoría de las benzodiazepinas poseen un metabolismo hepático y sus metabolitos son activos. Los metabolitos se eliminan principalmente por la orina. Bueno, las benzodiazepinas tienen distintas potencias. Como lo podemos ver, por ejemplo, de este lado. Bueno, por ejemplo, 0.5 miligramos de alprazolam básicamente es lo mismo que 20 miligramos de alacem o un miligramo de lorazepam. Bueno, un ejemplo bueno, algo drástico sería el alprazolam, que son 0.5 miligramos, y en cuanto a diazepam serían 10 miligramos. Esto cambia para ayudar al médico cuando lo receta, ya que el alprazolam se receta cuando es más grave la enfermedad. Y bueno, para ir, cuando se quiere dejar de tomar este medicamento, se empieza a dar diazepam para irlo bajando poco a poco. Bueno, también su velocidad de eliminación son diferentes. Por ejemplo, aquí vemos la vida media en horas del alprazolam, por ejemplo, es de 6 a 12 horas. Y del bromazepam sería de 10 a 20 horas, mientras que el diazepam es de 20 a 100 horas. Este tardaría más en eliminarse del sistema. Claro, esto es solamente en conforme a la primera dosis, ya que mientras más dosis tenga el paciente, el medicamento va a durar más en el organismo. Y su metabolito activo dura de 36 a 200 horas. En cuanto al lorazepam, dura de 10 a 20 horas. Y bueno, sus efectos por lo regular duran pocas horas, pero hasta que se elimine por completo, como lo acabo de decir en esas horas, va a seguir teniendo efectos más dispersos conforme avance el tiempo. Bueno, como les había dicho, las 4 que les estoy exponiendo, que son el alprazolam, lorazepam, bromazepam y diazepam, son ansiolíticos, los cuales nos sirven para aliviar la ansiedad y los trastornos de pánico o fobias. Todas las benzodiazepinas tienen sus 5 efectos, como les había mencionado, que es el ansiolítico, el hipnótico, el miorelajante, anticonvulsivo y amnésico. Bueno, estos medicamentos suelen ser muy útiles en cuanto a eficacia, velocidad de inicio de acción y bajo grado de toxicidad aguda, por lo que se recetan seguido, se podría decir, para aliviar este tipo de síntomas, ya que su costo de algunas no es muy elevado. Y bueno, se recomienda solamente usarlo por un máximo de 2 a 4 semanas. Bueno, todas las benzodiazepinas actúan aumentando la acción de una sustancia química natural del cerebro, la cual es el ácido gamma aminobutírico, o GABA como normalmente se conoce. El GABA es un neurotransmisor, por lo que transmite mensajes de una neurona a Bueno, otra. ¿Sí? te pido un favorzote muy grande. Claro. Explícalo con tus propias palabras y no sigas leyendo. Ok. Bueno, aquí tenemos una neurona, ¿no? Y en este caso llegaría un impulso nervioso, lo cual actúa en el GABA, haciendo que salga de su sitio hacia su receptor en otra neurona. Bueno, después de que el GABA se encuentra liberado, reacciona con sus receptores en la otra neurona, abriendo los canales
para que entren los iones negativos de cloruro. Bueno, las benzodiazepinas actúan cuando se unen al GABA, ya que estas tienen sus receptores. Y cuando las benzodiazepinas se unen al GABA, potencializan su acción de esta misma. Lo A ver, cual, ¿las benzodiazepinas se unen al GABA? sí, en sus receptores benzodiazepínicos. No, o sea, tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque una cosa es GABA y otra cosa es decir sus receptores. A ver, explícalo mejor. Esto se supone que ustedes incluso ya lo vieron en nervioso. Y es un mecanismo que aquí como lo tienes es sencillo, ¿sí? Pero tiene características muy particulares que te las estás saltando por así maratónicamente. Ok. Bueno, comenzaría con las benzodiazepinas uniéndose en sus receptores que se encuentran en el GABA, lo cual A ver, potencializaría. fíjate lo que estás diciendo, fíjate cómo lo estás diciendo. Sí sería así, ¿no? Bueno, las benzodiazepinas se unen a su receptor, ¿A cuál receptor? al receptor benzodiazepínico. Bueno, después esto potencializaría la acción del GABA, lo cual abre los canales para que entre los iones negativos de cloruro. A ver, explícalo desde el punto número 1. Ok. Bueno, llega el impulso nervioso a la neurona a los sitios de almacenamiento del GABA, lo cual liberaría el GABA hacia la otra neurona. ¿Qué son esos sitios de almacenamiento del GABA? Son los receptores del GABA. Sitios de almacenamiento del GABA, ¿qué es eso, Brandon? ¿Serían sus receptores? ¿Los receptores? Sí, no, los receptores del GABA. A ver, los sitios de almacenamiento del GABA, ¿qué son? ¿Son las vesículas? ¿Qué vesículas? Donde se almacena el GABA. Donde se almacena el neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí a ese nivel de la neurona? ¿Qué tipo de neurona es? Aquí tú tienes una sinapsis química, ¿sí? Ajá. ¿Por qué es química? Porque es una neurona sináptica. Por eso es química Por el GABA, ¿no? que tiene el GABA. Ah, los neurotransmisores.
Es un neurotransmisor, por eso tú tienes una sinapsis química ahí. Entonces, el espacio sináptico entre ambas terminaciones nerviosas, pues es muy grande y entonces por eso necesitamos un neurotransmisor para que exista la comunicación entre ellas. Entonces, esta neurona que es la neurona 1, ¿qué neurona es, Brandon? Es una neurona sináptica. Sí, pero como está antes, o sea, tienen que usar el nombre correcto que ustedes utilizan en fisiología. Esto lo tuvieron que haber visto ya en nervioso. Bueno, antes sería presináptica. Exacto. Entonces, así es como debes de explicar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde llega el impulso nervioso? A los neurotransmisores. No, a la neurona presináptica. ¿Y ahí qué pasa? Se libera el GABA. ¿Cómo lo libera? Con el impulso. ¿Pero qué es lo que pasó con el impulso? Llegó a las vesículas. No, a ver. A ver, explícame qué es lo que está pasando aquí desde el impulso nervioso. Ya te dije algunas cosas que tienes que mencionar y que no te las puedes saltar maratónicamente. Bueno, el impulso nervioso llega a la neurona presináptica. Ujú. Llega a las vesículas, que es el sitio de almacenamiento del GABA. Esto estimula para que las vesículas se fusionen también en la membrana plasmática y entonces se libere GABA. Y después, Bueno, cuando se libera GABA, se iría hacia los receptores de la neurona postsináptica. exacto, se une a quién. A las vesículas. GABA se une a las vesículas. Perdón, a su receptor. El receptor que está en ¿dónde? En la neurona postsináptica. Exacto. Y luego, Bueno, abre los canales para que entren los iones de cloruro, de cloro. de cloro. Ajá, y luego, Luego inhibe el impulso nervioso. esto inhibe el impulso nervioso. Y después, Incrementa el efecto de entonces, ahí qué hacen las benzodiazepinas. potencializan la acción del GABA. ¿Cómo? Se unen a su receptor benzodiazepínico. A ver, otra vez. Bueno, las benzodiazepinas se unen a su receptor y esto potencializa la ¿A acción cuál del GABA receptor se une? al receptor benzodiazepínico. ¿Y cuál es ese receptor? El receptor del GABA. El receptor de GABA. Entonces, ¿por qué no lo dices así? O sea, ¿por qué das tantas vueltas? A ver, entonces, las benzodiazepinas se unen ¿a quién? Al receptor del GABA. Al receptor de GABA. Y después Potencializan la acción del GABA. potencializa la acción del GABA. Y entonces, el tipo de respuesta que observas, ¿qué es? Bueno, entran más iones de cloro. Ujú. Y después, Bueno, después producirían una sobrecarga, ¿no? Debilitando a los neurotransmisores. ¿cómo?
producirían una sobrecarga en la neurona. ¿Y eso qué? Bueno, debilitarían a los neurotransmisores. ¿Cómo que los debilitarían? Ajá, y disminuirían la excitación de la neurona, ¿no? Entonces disminuyen, por lo tanto, la respuesta. Y entonces, ¿cuál es la respuesta final que tú observas? Disminuye la producción de norepinefrina, serotonina, dopamina y acetilcolina. Bueno, ¿y entonces qué pasaría? Disminuiría la vigilia y la alerta. Ok. ¿El sitio en el que se unen las benzodiazepinas al receptor es igual o diferente al que se une GABA? Es igual. ¿Es el mismo? El receptor de las benzodiazepinas es el mismo del GABA. El sitio al que se une. No. Bueno. Ajá, ¿y qué más? Bueno, esto disminuiría el estado de vigilia, alerta, la memoria. ¿Y qué más me puedes decir acerca del metabolismo de las benzodiazepinas? Bueno, que se unen en el receptor alfa 1, en este caso de los sedativos. Perdón, en ¿Cómo? el alfa 2 los ansiolíticos, ¿Cómo? que se unirían en el receptor alfa 2, en este caso los ansiolíticos. ¿Receptores alfa 2? Sí. ¿Cuáles receptores alfa 2? Mm, los que se encuentran en el GABA. No entendiste tu tema, Brandon. Lo preparas y lo presentas la próxima semana. A ver Ok. quién sigue. De una vez les digo que quienes van a exponer, por favor, no pueden leer, lo van a explicar con sus propias palabras. Ok, sigo yo, doctora, voy a presentar. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Ok, dejen que cargue tantito. Bueno, entonces yo les voy a exponer acerca de las bacterias. Este es un tema que pues ya vimos el semestre pasado, entonces yo creo que va a ser un poquito más fácil recordarlo, ¿no? Vamos a ver características generales de estas. Me dicen cualquier cosa si me dejan de escuchar en algún momento. Entonces, bueno, los organismos, bueno, nuestro cuerpo va a estar habitado por miles de especies de bacterias distintas, ¿no? Como ya sabemos. Mientras algunas, bueno, van a tener una relación parasitaria temporal y tenemos otras que también van a habitar en nuestro organismo de manera permanente, como ya en su momento lo vimos que es la microbiota. También se encuentran bacterias en el ambiente, ¿no? En el aire, en el agua que ingerimos, la comida que ingerimos y demás, ¿no? Y aunque muchas de las bacterias son relativamente avirulentas, ¿qué quiere decir esto? Que no producen enfermedad, pues otras son capaces de provocar enfermedades potencialmente mortales, ¿ok? Entonces la enfermedad se debe a los efectos tóxicos de los productos bacterianos y estos desechos, bueno, de los productos bacterianos se denominan como toxinas. Entonces, las bacterias van a poseer una estructura relativamente simple. Y aquí quiero llegar con esto es de que, bueno, van a ser microorganismos procariontes unicelulares. No van a tener membrana nuclear, ni Un mitocondria, ni favorzote. aparato de Golgi. ¿Puedes quitar todo el texto a tus figuras? ¿A las estas diapositivas? Sí. Es el único que trae texto, doctora. Ok. Sí. Entonces, explica, por favor. Sí. Sigo con esto. Entonces, en pocas palabras,
quiero llegar a esto, a las características eucariontas, bueno, entre diferencias de eucariontes y procariontes. Y sobre todo quiero recalcar de que, pues, como ya mencionaba antes, no vamos a tener mitocondrias, ni aparato de Golgi, ni retículo endoplásmico. En pocas palabras, van a carecer de organelos membranosos. También otro dato importante es y que cabe resaltar, y ahorita voy a desarrollar el tema, es de que no hay membrana nuclear. El ADN va a estar, es único y circular y depende de un genoma haploide. Y ahora, bueno, en la clasificación de las bacterias, bueno, tenemos lo que es el árbol filogenético universal, y esto que va a comprender, bueno, la clasificación de todos los seres vivos, y estos los divide en 3 grupos, ¿no? Como observamos en la imagen, bacteria, archaea y eucaria, y esto en base a que, bueno, a la comparación de las secuencias de nucleótidos de un gen altamente conservado entre los seres vivos. ¿Cuál va a ser este? Bueno, el que codifica para la subunidad, ¿alguien se acuerda? Es el 16S del RNA ribosómico. Y bueno, este que es, bueno, comprende la subunidad menor de los ribosomas procariontes. Ahora, también tenemos la clasificación morfológica. Las bacterias se van a clasificar de distintas formas. Para la clínica, principalmente utilizamos esta, en base a su tamaño. Entonces, al microscopio óptico se distinguen 3 formas principales de bacterias, que son las formas básicas: cocos, bacilos y espiroquetas. Entonces, pues las esféricas van a estar denominadas como cocos, que en cuanto a tamaño es de 0.5 a 1 micrómetro. Y también tenemos estas cilíndricas, un poquito alargadas, que se van a denominar como bacilos, es también alrededor de 0.5 a 20 micrómetros. Y tenemos por último las espirales de 1 a 100 micrómetros, o espiroquetas. Y bueno, los cocos, dependiendo de los planos de división que tengan y la separación que se logre entre cada una de las células, es de que vamos a observar ciertos agrupamientos, ¿no? Podemos observar cadenas, como está aquí en esta agrupación, que se va a denominar como estreptococos. También tenemos racimos, que van a ser denominados como estafilococos, pares como diplococos y tetraedas. O sarcinas, que van a ser 8 de estos coquitos agrupados. Y, ¿qué más? Y esos son de forma cúbica, ¿no? Entonces los bacilos en general pues no van a formar agrupaciones, pero su tamaño puede variar, describiéndose como bacilos cortos o cocobacilo, también delgados y alargados, y en forma fusiforme, como lo observamos aquí, y en forma curva, descritos como vibriones y formas helicoidales. Ahora, aquí tenemos la estructura de lo que vendría siendo la bacteria, con todos sus organelos, y bueno. Ahora, el citoplasma de la célula bacteriana, bueno, como ya mencioné, contiene ADN cromosómico, lo que es perdón, el ARN mensajero, ribosomas, también proteínas y lo que son metabolitos. Y bueno, a diferencia del cromosoma de las eucariontas, el cromosoma bacteriano, pues se va a componer de una única molécula circular de doble cadena que no va a estar contenida en un núcleo. Ustedes recordarán de que en la tablita les dije que era un dato importante, ¿no? Sino que va a ser una zona definida conocida como nucleoide, ¿no? Que lo podemos observar. Asimismo, bueno, este cromosoma va a carecer de histonas, lo cual hace que mantengan la conformación del ADN y por lo tanto no va a formar nucleosomas. La célula también puede poseer lo que son los plásmidos, como aquí ya lo podemos ver. Es un acercamiento de Escherichia coli. Vamos a observar la presencia de los plásmidos, que suelen Los plásmidos, suelen encontrarse en lo que son las bacterias gram negativas. Ahorita voy a profundizar en eso.
Y bueno, estos plásmidos son moléculas extracromosómicas, circulares, más cortas que el ADN. Y estos, como ya podemos observar en la imagen, pues son separados del cromosoma bacteriano. Y estas se replican independientemente de ella. Como les digo, suelen encontrarse en bacterias gram negativas, y aunque, bueno, eso no es una regla general, y no son esenciales, ya sea, digámoslo así, para la supervivencia de la célula, le van a proporcionar a menudo una ventaja selectiva. Aquí quiero llegar con esto, de que muchos de estos van a conferir resistencia frente a los antibióticos, uno o más antibióticos, ¿ok? Ahora, como yo les mencionaba, había ausencia de membrana nuclear. Entonces, esto va a simplificar las necesidades y lo que son los mecanismos de control de la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la falta de lo que es nuestra membrana nuclear va a llevar a perdón, al acoplamiento de los procesos de transcripción y traducción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los ribosomas se van a fijar en el ARN mensajero, van a fabricar nuestras proteínas, y bueno, esta medida de que se está sintetizando nuestro ARN mensajero, aún unido a nuestro ADN. Y bueno, el ribosoma bacteriano consta de subunidades, como ya podemos ver aquí, de 30S y 50S, que van a formar nuestro ribosoma de 70S, ¿no? Este es nuestro ribosoma bacteriano. Y bueno, por otra parte, las proteínas y el ARN del ribosoma bacteriano van a ser muy distintos de los observados en los ribosomas de los eucariontas. ¿Y qué más podemos ver? Y bueno, esto también es un punto fundamental, ya que esto tiene que ver con los fármacos antibacterianos. Más adelante se los van a explicar en otra presentación. ¿Qué más? También la membrana citoplasmática posee una estructura lipídica de cadena doble semejante a la observada en las membranas de las eucariontas, pero no va a tener lo que son los esteroles, como por ejemplo el colesterol. Entonces, nosotros aquí en la imagen observamos una membrana que contiene unas proteínas de transporte. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, pues la captación de metabolitos y lo que es la liberación de otras sustancias, así como bombas de iones. Ay, déjenme pongo aquí. Bombas de iones, y esto pues ¿para qué va a ser? Pues para mantener un potencial de membrana y enzimas. También la membrana citoplasmática invaginada, bueno, va a formar lo que es el mesosoma, que puede actuar en la replicación de lo que son los cromosomas, uniéndose a él y asegurando su distribución a las células hijas durante lo que viene siendo la división celular. También la cara interna de la membrana se encuentra tapizada de filamentos proteicos. ¿Y esto de qué? Pues de tipo actina. Y estos van a participar en lo que es la determinación de la forma de la bacteria y el lugar de formación del tabique de la división celular. Y bueno, estos filamentos son característicos de lo que son los treponemas. Como ya lo vimos, son bacterias con forma helicoidal. Ahora, una estructura importante de las bacterias va a ser la pared celular. Esta estructura, bueno, va a rodear a nuestras bacterias, va a ser compleja, y tenemos dos formas básicas: una pared celular gram positiva y una pared gram negativa. Y la negativa, bueno, posee una pared celular, una capa de peptidoglicano, pues delgada, ¿no? A comparación de las gram positivas. Y esta pared celular, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí como dato es el sitio de acción de la mayoría de los fármacos, en este caso de los antibióticos. Esta pared celular tiene su acción funcional, ya que va a dar forma, rigidez, soporte, protección a lo que son las bacterias, y en gram negativas le va a dar lo que es un nivel de virulencia. Entonces, bueno, también tenemos de que las bacterias gram positivas y gram negativas
como ya las observamos, y les vuelvo a repetir, poseen una capa gruesa de peptidoglucano. Esto solamente en las capas, en las bacterias gram positivas. Y esta, bueno, va rellenando nuestro espacio de color morado, como vemos aquí. También, bueno, la bacteria gram negativa, como ya les mencioné, posee una capa delgada de peptidoglicano, que va a ser esta línea negra sencilla. Y, ¿qué más? Bueno, las estructuras que aparecen aquí, pues muchas, en paréntesis, bueno, no se encuentran en todas las bacterias, ¿no? Solamente en algunas, como lo son los flagelos, cual más también las cápsulas, el pil. Y esto sería todo de parte de las características generales de las bacterias. ¿Me puedes decir cómo adquieren resistencia a través de los plásmidos las bacterias? Perdón, se me trabó un poquito. ¿Los plásmidos cómo adquieren resistencia a través de las bacterias? No. Bueno, los antibióticos, debido a que, por lo que yo leí, era el desgaste que tienen estos. No es cierto, ese es en la pared celular. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una infección bacteriana y se toman algunos fármacos o hay manipulación de ciertos fármacos que no van acorde a, pues digamos que al patógeno, pues la pared celular adquiere cierta, pues desgaste, lo cual hace de que muchas veces los antibióticos no tengan como tal esa acción en el patógeno, lo cual lo vuelve resistente a ellos. O pues que el fármaco no tenga esa eficacia en la acción. No, igual, me vas a explicar para la siguiente clase qué decimos o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que los plásmidos proporcionan resistencia a las bacterias. Sí, doctora. ¿De acuerdo? Sí. A ver, el siguiente. Voy, permítame. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya sé. Gracias. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Yo les hablaré acerca de unas definiciones que considero que son relevantes en la farmacología, las cuales van a ser antibiótico, bacteriostático, bactericida, antimicrobiano, infección, patogenicidad, etiopatogenia, virulencia e invasividad. Comenzando con antibiótico, lo puedo definir como una sustancia que va a ser producida por un microorganismo, el cual va a desarrollar una actividad tanto bacteriostática o bactericida. O en otras palabras, igual los antibióticos van a ser sustancias químicas que van a ser capaces de inhibir o destruir bacterias sin producir efectos en nuestro cuerpo. Un ejemplo que puedo tomar de esto es el caso de la penicilina, ya que este va a ser un antibiótico que fue obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Y también me parece importante mencionar rápidamente la resistencia a los antibióticos, ya que actualmente es un problema muy grande en el área de salud pública, ya que al tener un uso inadecuado de antibióticos o automedicarse, se van a ir disminuyendo las opciones de tratamiento para las enfermedades. Les voy a poner de ejemplo este meme. Es que las bacterias antes, si se les proporcionaba penicilina, se morían. Sin embargo, las bacterias que ahora son resistentes a los antibióticos, a pesar de que se les aplique, supongamos, ampicilina, ceftriaxona y ciprofloxacina, van a seguir vivos. Así que esto
va a hacer que no podamos curar o tener un mejor diagnóstico un mejor manejo de las enfermedades. Pasando a la definición de bacteriostático, lo puedo definir como un medicamento o sustancia que va a inhibir el crecimiento o la proliferación de una bacteria. Haciéndoles también una analogía para que quede más claro, un bacteriostático va a funcionar como un condón. Mientras se siga empleando, pues es menos probable que alguien se embarace o contraiga una enfermedad de transmisión sexual. Sin Como embargo, ejemplo, ¿mande? no, para nada, ¿eh? Es que había entendido que como van a inhibir cuando se le indica a la persona, se va a inhibir la proliferación de las bacterias. Entonces, si se suspende sin indicación médica, pues va a continuar, se van a continuar multiplicando. Y por eso tomaba el ejemplo del condón. Pero bueno, continuemos. Mientras, Pero tu concepto de bacteriostático tampoco no es completo. es que así lo encontré en varios artículos. A ver, síguele. Bueno, un bactericida va a ser aquella sustancia que va a producir la muerte de una bacteria porque va a provocar una inhibición irreversible en el crecimiento de las mismas. O sea que ya no va a continuar su proliferación ni nada porque van a estar muertas. Y tenemos que tomar en cuenta los sufijos de la palabra, ya que en el caso del bactericida es que es la muerte de un microorganismo y en estático es que se va a inhibir el crecimiento del microorganismo. Un antimicrobiano va a ser una sustancia que puede obtenerse de manera natural o sintética y igual va a ser capaz de eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos. Siendo así que al ser un antimicrobiano puede enfocarse, como su nombre lo indica, en diversos microorganismos como pueden ser hongos, bacterias, parásitos y virus. Para diferenciarlos de los antibióticos, una forma que yo creo que es más fácil es que, como dice antimicrobiano, pues engloba a parásitos, hongos, bacterias y virus, mientras que el antibiótico, como tiene la B, lo relaciona más con bacterias. No sé si esté bien, doctora. Bueno, eso es para que tú lo entiendas, pero realmente, bueno, antimicrobianos, todo el grupo de fármacos que puedan utilizarse para el tratamiento de cualquier microbio. En cambio, antibiótico, pues es bacteria, ¿no? Pues, bueno. Ahora, la patogenicidad la puedo definir como es la capacidad que va a tener un agente infeccioso para producir una enfermedad o un daño en un huésped que se encuentre susceptible. O sea que va a ser la capacidad de un microorganismo para generar una disbiosis o un desbalance homeostático del cuerpo, lo cual nos puede hacer más susceptible a enfermarnos. Me salto creo que una palabra. Sí, la infección, perdón. La infección va a ser la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos de huésped, o también dicho de otra manera, va a ser el proceso en el cual va a ser causado por la invasión de microorganismos patógenos o potencialmente patógenos en tejidos o fluidos o cavidades que tenemos en nuestro cuerpo que normalmente van a ser estériles. Y ahora la etiopatogenia. En general, va a estar compuesta por dos palabras, por etiología y patogénesis. Por ello, se puede definir como el origen o la causa del desarrollo de una patología. Ya que la etiología, como la mayoría sabemos, es un campo o área de la medicina que va a estudiar la causa de las enfermedades. Mientras que la patogénesis se va a centrar principalmente en el origen y evolución de las enfermedades tomando en cuenta la etiología. La virulencia va a ser el grado que va a tener
un agente infeccioso de patogenicidad. En otras palabras, va a ser la capacidad que va a tener un agente para poder invadir y lesionar los tejidos del huésped, lo que, igual que la patogenicidad, nos va a provocar un desbalance homeostático. Igual, haciendo un ejemplo de estos, es que puede ser la bacteria que nos causa caries, la cual va a tener la capacidad de invadir y lesionar nuestro diente y generarnos una caries, lo cual va a ser común si no se tiene una buena higiene dental. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la invasividad, la cual va a ser la capacidad que va a tener un organismo de invadir tejidos, lo que nos va a generar un daño o, de igual forma, como me decían hace rato, un desbalance homeostático, y esto va a favorecer el proceso de crecimiento o la multiplicación del patógeno. Y ya, estos son mis referencias. ¿Y de casualidad sabes cuál es el mecanismo de resistencia de los antibióticos? No, doctora. Ok. También lo estudias para la siguiente clase. ¿El mecanismo de resistencia de los antibióticos? Sí. Sí, doctora. ¿Tienen alguna duda o comentario? No. No, doctora. Ok.